Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en un tema fascinante, el gran rollo de Isaías. Auspiciado por BX, Biblia Exacta. Un documento antiguo que nos va a ayudar a comprender cómo se transmitían e interpretaban los textos en la antigüedad. Exacto. Primero un poco de contexto. ¿Recuerdan los manuscritos del Mar Muerto? Una colección de escritos antiguos encontrados cerca del Mar Muerto. Pues dentro de esos manuscritos hay uno que destaca por su importancia. El gran rollo de Isaías, también conocido como un Cuisa. Imagínense, una copia casi completa del libro de Isaías que data del siglo II antes de la era común. Mucho más antigua que cualquier otro manuscrito hebreo de Isaías que se conocía hasta entonces. Es increíble pensar en la antigüedad de este rollo. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Quién nos puede enseñar este rollo sobre cómo se ha conservado el texto de Isaías? ¿Y cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por dónde empezamos? Bueno, para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que comparar el gran rollo con el texto masorético. El texto masorético, ¿no? Ese es el texto hebreo estándar que se usa como base para muchas traducciones modernas. Exactamente. Y aquí viene lo interesante. A pesar de los siglos que separan a ambos textos, son asombrosamente similares. En serio. Entonces, eso significa que los escribas de la antigüedad eran muy cuidadosos al copiar los textos. Sin duda, su meticulosidad a la hora de preservar las escrituras es admirable. Es fascinante. Pero si son tan parecidos, ¿dónde están las diferencias? ¿Y por qué son importantes? Ahí está la clave. Las diferencias, aunque pequeñas, son como ventanas que nos permiten asomarnos al pasado y comprender mejor la historia del texto. Me gusta esa analogía. ¿Y qué tipo de diferencias encontramos? Podemos clasificarlas en varias categorías: ortografía, gramática, adiciones, omisiones, vocalización e incluso en la forma en que se divide el texto. Un momento. ¿Me está diciendo que la forma en que leemos Isaías hoy en día podría ser diferente a cómo se leía originalmente? En cierto modo, sí. Pero vayamos por partes. Primero, pensemos en la ortografía y la gramática. Tomemos como ejemplo el uso de la vav consecutiva. La vav consecutiva, esa no es una letra del alfabeto hebreo. Sí, y en el gran rollo a veces se usa de manera diferente al texto masorético. Esto nos muestra cómo evolucionaba el lenguaje y la escritura con el paso del tiempo. Es como si cada letra tuviera una historia que contar. Exacto, y a veces las diferencias van más allá de una simple letra. Encontramos palabras o frases completas que se añaden o se omiten en una versión con respecto a la otra. ¿Y eso cómo afecta a nuestra comprensión del texto? Imagínate que estás leyendo un texto antiguo y te encuentras con una frase que no conocías. No te preguntarías, ¿cómo se añadió? Claro, es como si se abriera un abanico de posibilidades de interpretación. Precisamente. Y hay un ejemplo fascinante en Isaías 40.22. El gran rollo añade la palabra todos para describir las estrellas. Un detalle que no aparece en el texto masorético. Y esa pequeña palabra, todos, cambia la interpretación del pasaje. Es una pregunta que nos invita a reflexionar. ¿Quería el escriba enfatizar la grandeza de la creación? ¿O tenía otra intención? Es asombroso cómo una sola palabra puede generar tanta curiosidad. Y no solo eso, otro aspecto importante es la vocalización. Recordemos que el hebreo antiguo no tenía vocales escritas. Cierto, las vocales que usamos hoy en día fueron añadidas mucho después por los masoretas. Exactamente. Y a veces la vocalización que sugieren los masoretas difiere de lo que podemos deducir del gran rollo. O sea que la pronunciación de las palabras en la época de Gran Rollo podría ser diferente. Sí, y esa diferencia en la pronunciación puede influir en la interpretación del texto. Imagínate una misma palabra con diferentes vocales que puede tener dos significados distintos. Sería como un juego de palabras, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la división del texto. La división en capítulos y versículos que usamos hoy en día no existía en la época del Gran Rollo. Entonces, el rollo original no está dividido en capítulos y versículos como lo conocemos ahora. Correcto, el rollo tiene su propia forma de organizar el texto y esa diferencia puede cambiar nuestra percepción de la estructura y el flujo del texto. Lo que hoy entendemos como una unidad de sentido, en el rollo original podría estar conectado con ideas que nosotros hemos separado. Es fascinante pensar que la forma en que leemos el texto hoy podría no ser lo original, y hay más ejemplos de estas diferencias. Sí, uno especialmente revelador está en Isaías 53.11. En el texto masorético, el verso habla de ver el fruto del sufrimiento de alguien, pero el gran rollo usa la palabra luz en lugar de fruto. Luz en lugar de fruto. Eso sí que cambia la imagen que evoca el texto. Exactamente. El fruto nos lleva a pensar en un resultado concreto. En cambio, la luz evoca algo más abstracto, una transformación interna. Es como si el gran rollo nos invitara a una lectura más profunda, más allá de lo literal. Precisamente.
Y este ejemplo nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significado tenía la palabra luz para los lectores del Gran Rollo? Es una pregunta que nos deja pensando. Y creo que con esto ya tenemos un buen panorama de las diferencias entre el Gran Rollo de Isaías y el texto masorético. Sí, hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte. Pero todavía queda mucho por explorar, ¿verdad? Por supuesto. En la siguiente parte vamos a profundizar en el significado de estas diferencias y lo que nos revelan sobre la historia y la interpretación del libro de Isaías. Bueno, como decíamos, hemos estado explorando las diferencias entre el Gran Rollo de Isaías y el texto masorético. Y la pregunta que surge ahora es, ¿por qué son tan importantes estas diferencias? Sí, hemos visto ejemplos concretos de variaciones en la ortografía, la gramática, adiciones, omisiones e incluso la división del texto. Pero, ¿qué nos dice todo esto realmente? Lo importante es que estas diferencias nos ayudan a entender cómo se transmitían los textos en la antigüedad. Es decir, nos dan una idea de la complejidad del proceso de copia e interpretación a lo largo de los siglos. Exactamente. El libro de Isaías no es un texto estático. Claro, ha sido interpretado y reinterpretado a lo largo del tiempo. Y al comparar el Gran Rollo con versiones posteriores, como el texto masorético, podemos ver cómo ha evolucionado la interpretación. Es como si pudiéramos viajar en el tiempo y ver cómo se entendía el libro de Isaías en diferentes épocas. Precisamente. Podemos observar cómo se desarrollaron ciertas ideas y cómo el mensaje se fue adaptando a cada época. Me fascina la idea de que el significado de un texto puede cambiar con el tiempo, dependiendo de quién lo lea y cómo lo interprete. Es un punto clave. Y el Gran Rollo de Isaías nos ofrece una oportunidad única para explorar esta dinámica de la interpretación. Por ejemplo, algunos pasajes que en el texto masorético se interpretan de una manera, en el Gran Rollo adquieren un matiz diferente. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Pensemos en los pasajes que hablan del ungido. En el texto masorético se interpretan a menudo como una profecía sobre la llegada de un líder futuro que traerá la salvación. Sin embargo, en el Gran Rollo, algunos de estos pasajes se enfocan más en el contexto histórico del propio Isaías. Es decir, que la interpretación mesiánica, tan presente en la tradición posterior, no es la única lectura posible. Exacto. El Gran Rollo nos muestra que la interpretación bíblica no es un proceso simple, sino un diálogo complejo entre el texto del lector y el contexto histórico. Entonces el Gran Rollo nos invita a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a buscar nuevas formas de entender el libro de Isaías. Sin duda. Nos anima a ser lectores críticos, a no dar por sentado el significado de palabras, a explorar diferentes perspectivas y a contextualizar el texto en su época. Y al hacerlo, podemos descubrir nuevas dimensiones del mensaje de Isaías. Precisamente, el Gran Rollo nos recuerda que el estudio de la Biblia es un proceso de descubrimiento constante. Siempre hay algo nuevo que aprender. Es emocionante pensar que un texto tan antiguo como el Gran Rollo de Isaías puede seguir desafiándonos e inspirándonos hoy. Pero más allá de su valor histórico y teológico, ¿qué impacto tiene el Gran Rollo en nuestra forma de leer e interpretar la Biblia en general? ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza misma de las Escrituras? Esa es una pregunta fundamental que exploraremos en la última parte de nuestra inmersión. Hemos estado hablando sobre el Gran Rollo de Isaías y todas sus diferencias con el texto masorético. Dijiste que el Gran Rollo nos enseña sobre la naturaleza misma de las Escrituras. ¿Qué querías decir con eso? Bueno, el Gran Rollo nos hace replantearnos cómo vemos la Biblia al mostrarnos estas variantes en el texto. ¿Cómo es eso? Nos recuerda que la Biblia no es un libro que cayó del cielo. Claro. Es una colección de textos que han sido copiados e interpretados por personas a lo largo de la historia. Entiendo. Cada copia, cada traducción, cada interpretación son como capas que se añaden a la riqueza del texto original. Exactamente. El Gran Rollo nos muestra que hay muchas perspectivas que enriquecen nuestra lectura. Entonces, ¿cómo debemos leer la Biblia teniendo en cuenta todo esto? Cambia nuestra forma de entender su mensaje. El Gran Rollo nos anima a ser más críticos al leer, a no tomar el significado de las palabras al pie de la letra. A cuestionar nuestras propias ideas y a buscar diferentes interpretaciones. Exacto, a leer la Biblia con una mente abierta, reconociendo que puede tener múltiples dimensiones. Y también a tener en cuenta la historia del texto, los contextos en los que se ha leído e interpretado a lo largo del tiempo. El Gran Rollo nos enseña que la Biblia no es un libro del pasado, sino un texto vivo que sigue hablando a cada generación de una manera nueva. Totalmente. En resumen, el Gran Rollo de Isaías nos abre un mundo de posibilidades para entender e interpretar las Escrituras. Nos muestra que la búsqueda del significado es un viaje, una aventura que nos enriquece. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. El placer ha sido nuestro. Gracias por guiarnos a través del Gran Rollo de Isaías. Esperamos que esta inmersión haya despertado la curiosidad de nuestros oyentes. Hasta la próxima.